Sabemos que Argentina ha acercado relaciones con la República de China. Usted que es empresario en Mar del Plata, usted que es vecino de Mar del Plata y camina por nuestras calles y cada vez tiene más convecinos de origen chino, ¿cómo manejarnos con ellos? Si tengo que negociar, ¿qué es lo que no debería hacer en una conversación si tengo que viajar a China? Si tengo que resolver negocios, ¿cómo me doy cuenta, sin conocer el idioma y la gente, cuál es el nivel de jerarquía entre los presentes? Le cuento, en un brindis usted se va a dar cuenta. Pero para eso invitamos a Martín Bielicki, que además de ser un joven abogado pero de mucha experiencia, es un especialista en cultura china. Por supuesto, habla chino. Y Martín nos contó todo esto. Bueno, desde muy chico me fascinó la idea de viajar hacia los lugares más recónditos, un poco la idea de Marco Polo. Y me surge en el año 2004 la posibilidad de ir a estudiar a Beijing con una beca, y voy a estudiar chino a una de las universidades de mayor prestigio en Beijing, y ahí, bueno, empieza el camino. Además llego a Beijing con un desconocimiento absoluto del idioma, o sea, nada. ¿Cómo fue cuando vos bajaste ahí y decís, bueno, ahora encontraste un choque cultural en tu mente? ¿Cómo lo asimilaste? Mira, la cuestión básica fue que cuando yo llego, estábamos en el 2004. Era el periodo de transición hacia el 2008, que eran las Olimpiadas, donde te encontrás con un cambio muy drástico en todo en China, desde las costumbres hasta la arquitectura, porque había que construir, y para construir se destruyó mucho Pero más allá, digamos, del marco de lo que se venía gestando, ¿vos te bajaste de un avión? ¿Y ahora? No, lo más raro... ¿Ya fuiste hablando chino? No, nada, ni siquiera... Porque el chino, vos tenés la romanización del chino, es decir, los caracteres, los ideogramas, es lo que la gente ve, que serían los dibujitos, ¿no? Sí, hablando totalmente. Simplemente. Pero eso, en el año 79, 80, para lograr la mayor unificación de China, que justamente son 56 nacionalidades y cada una tiene su dialecto, y el idioma oficial es el mandarín, que es lo que habla la mayoría, que es la etnia Han. Y ahí fue que se trasladó, digamos, la fonética china, el idioma chino. Claro, se trasladó a la romanización, entonces ni siquiera eso, ¿viste? Porque vos con eso te manejás, por lo menos podías manejarte. Con ayuda. Sí, lo que pasa es que además el chino tiene otra característica que es muy importante, que es el tema de lo que si nosotros llamaríamos los acentos, se llama tono en chino. Entonces, de acuerdo a cómo vos usás el tono, es que la palabra se puede convertir en un insulto o en pollo. Entonces, es muy sutil la diferencia. Muy sutil. Martín, yo te voy a hacer un desafío. Saluda a los televidentes de la otra cara de la verdad en chino. Ni hao ma. Eso sería: hola, ¿cómo están? Y por ejemplo, si yo tuviera que decirte a vos que estoy muy encantado de conocerte, Hen kao xin ren xin. Suena lindo. Más allá de que puntualmente, si no es que me lo traduce Martín, no tengo idea qué me está diciendo, me habla en chino. Martín, nos interesa puntualmente conocer cómo es la estructura de pensamiento de la persona china. ¿Cómo es la estructura mental? Si yo tengo que sostener una conversación con un occidental, va a ser muy distinto que con un oriental, pero con un chino es particularmente diferente. No, igual los ideogramas van de derecha, es decir, van de izquierda a derecha, y después va siguiendo, en realidad ellos... es muy distinto el ideograma que te enseñan en la universidad al ideograma de la vida cotidiana, no se entiende nada, parece la letra de un médico, porque
es muy complejo, ¿viste? No tiene las terminaciones. Cuando vos vas a una universidad te dicen, ojo, que toque, que sea así, que sea perfecto. Además, la manera de escribir, sobre todo en lo que es el chino, lo que se hace con los trazos de los pinceles, te define como persona, en cuanto a tu cultura, hasta tu condición espiritual. Es muy vasto. Transmite mucho. Transmite mucho, es más allá de una letra. Es más que la firma para un grafólogo. Obviamente, te define absolutamente, y sobre todo se tiene muy en cuenta. Martín, nos interesa conocer puntualmente, porque hay muchos empresarios marplatenses que buscan vincularse con China, con empresarios chinos, comercializar, y uno debe tener en claro, al encontrarse con otra persona de otra cultura, y uno tiene que saber qué sí y qué no, para no cometer, por ejemplo, lo que le pasó al premier ruso de ponerle un abrigo sobre los hombros, que fue tomado como un gesto inadecuado culturalmente, mientras que para nosotros sería un gesto de caballerosidad. Nos interesa esos perfiles. Mira, hay matices que es decir, son de lo más quizás frugales o tontos para nosotros, como por ejemplo el brindis. Primero que la comida va a estar incluida en la negociación, te van a invitar a cenar seguro. Cuando vos brindás, si vos considerás, es decir, primero el que va a oficiar de el líder y va a pagar la cuenta y va a hacer el primer brindis, es el lintao, que es el líder. Se lo denomina así, ya sea en lo político o en lo económico, es decir, en una empresa. Entonces, cuando yo brindo con él, bueno, ellos brindan con la bebida tradicional china que se llama paichio. Es una bebida muy fuerte, que a mí no me termina de gustar mucho, pero bueno, y ahí viene la cuestión. Cuando yo brindo con vos, me ofreces la copa, yo tengo que saber que como vos sos el lintao o sos el funcionario que estás por encima mío, yo tengo que poner la copa por debajo de la tuya en el brindis. Cuando se hace el famoso kanpei, que alguna vez habrás escuchado, entonces cuando vos ves a dos tipos, de repente esta es una copa. Claro, entonces, viste, yo la tengo que poner por debajo por debajo de la tuya, porque yo me considero que vos con menor jerarquía. Claro, con menor jerarquía. Y muchas veces ves dos tipos peleándose, como viste cuando como quien se cuenta. Claro. Y cuando vos se hace kanpei, quiere decir fondo blanco, kan es seco. Entonces vos te lo tenés que tomar entero. A mí me pasó que había brindado ya con varios y no quería seguir brindando por la graduación alcohólica es muy alta. Y no tenés... Y no, además se te va la cabeza y después quedas ahí turulo. Y vos sabés que me dicen, no, es el símbolo de respeto. Además después tenés que hacer así, mostrárselo. Que fue fondo blanco. Fue fondo blanco y muchas veces se golpea y se muestra la copa. También eso tiene que ver en el orden de los discursos, ¿viste? Van haciendo el tipo brinda con todos, dónde te sientan, pero hay una cuestión que sí tiene que ver con el concepto que ellos tienen de nosotros. Ellos piensan que nosotros somos muy ansiosos, que hay tiempos para hacer el negocio, para conocerse. Yo no te estoy hablando del negocio que se hace por internet vía intermediarios, que también hay gente que le ha funcionado muy bien, de hecho, por eso. Sí, pero nosotros hablamos del encuentro personal. No, el encuentro personal tiene que ser cuando ellos buscan conocerte y saber de vos. Te pueden preguntar, es distinto. Fíjate esos matices que yo te marcaba. Además de pensar de nosotros que somos muy ansiosos, ¿qué más piensan? Que somos vagos. Los que trabajan con argentinos piensan que somos vagos, que el argentino pide mucho y da poco. Esto es el pensamiento de algunos. Igual somos muy conocidos en China obviamente por otras cuestiones que tienen que ver con lo deportivo. Messi absolutamente, Maradona, Ginóbili porque les encanta el básquet,
Entonces, para vos subís a un taxi allá, decís que sos argentino y enseguida salta el tema del fútbol o del básquet. Así que fluye a partir de ahí. Además el trato es distinto y además los chinos juegan muy mal al fútbol, no les interesa el fútbol chino, entonces de repente vos ves pasar chinos con las camisetas argentinas o camisetas brasileras, es muy loco. O sea, aman el fútbol pero no saben jugarlo. Es verdad. Está bueno. Son 1.340 millones de chinos y no consiguen clasificar. En el último mundial no consiguieron clasificar y bueno, lo echaron rápidamente al español que dirigía. Señora, señor, esto es La Otra Cara de la Verdad. Hoy estamos conversando con el doctor Martín Bielicki, un especialista en la cultura china. Yo voy a querer pedirle a Martín un ejercicio de imaginación y quiero que usted allí me acompañe. A pedirle que imagine que llegamos a una de esas reuniones de negocios, nos encontramos con 4, 5, 20 personas de origen chino, empresarios. ¿Cómo se va a desenvolver el encuentro desde que llegamos, desde que nos reciben, hasta que terminamos? No sé si habrá o no apretón de manos en esto cuando se cierra un negocio. No se vaya, 30 segundos y volvemos en La Otra Cara de la Verdad. Gacetillas y se las publican cortadas? ¿No logra que se las publiquen? Servicio de gacetillas de publicación asegurada. En Radio Latitud Sur, su gacetilla va a salir publicada exactamente como usted la redactó y con la mejor foto, la que usted eligió. Asegure ya la publicación de su gacetilla. No demore más en llegar hasta la gente que usted necesita con su mensaje. Comuníquese a través del formulario Contactos de este sitio web radiolatitudsur.info o envíenos un correo electrónico a patiosproducciones@gmail.com. Patios con Y, no se olvide, patiosproducciones@gmail.com. ¿Desea llamarnos por teléfono? 54 para Argentinas, 0223 681 9391. La solución está al alcance de la mano. Nuevamente en La Otra Cara de la Verdad, conversando con Martín Bielicki sobre todo esto de comercializar con la cultura china. Martín, decíamos antes del corte, si tuviéramos que pedirte un ejercicio de imaginación, llegamos a un encuentro, queremos cerrar negocios, vamos de Mar del Plata hacia algún lugar de China. Contame vos cómo es eso, contame todo el proceso hasta que cerramos o no cerramos negocio. Vamos a los pequeños matices. Vos te reunís con miembros de alguna cámara o gente de una empresa. La tarjeta, tu tarjeta de presentación, vos no le das la mano, le das la mano también, pero vos lo primero que das es tu tarjeta de presentación. Pero tu tarjeta de presentación no se da así. Tu tarjeta de presentación se da así. Tomada con las dos manos. Tomada con las dos manos y así. Y algunas tarjetas de presentación son largas y hasta con foto, ¿viste? Es como una especie de currículum vitae que te dan. Ah, mira, sorprendente. Sí, son bastante en eso megalómanos, no sé cómo. ¿Qué debiera contener esa tarjeta de presentación además de los datos de contacto? No, tu condición de erudito, por ejemplo, dónde estudiaste. Por ejemplo, la mayoría de los presidentes chinos vienen de la Universidad de Tsinghua, que es la universidad la universidad sería una especie de... Ahí estudian ingeniería, arquitectura.
Entonces vos vas poniendo, digamos, las cosas que dan más relevancia, pero lo importante en esto es cómo vas llevando todos los aspectos de tu forma, y nunca te muestres como que lo querés avasallar. Vos tenés que tener una actitud. No estamos hablando de ya en el momento donde estás negociando, ¿no? Sería una actitud más contemplativa de esperar que los tiempos se vayan marcando en forma natural. Sí, los chinos justamente con esos tiempos, como también se plantea, ¿no? Respecto de otras etnias, muchos empresarios te dicen, yo me he subido al avión y no sé si cerré o no cerré. También tenés que tener los recaudos. Los chinos, esto de que el producto chino es malo, es un error absoluto. Los chinos hacen a medida, hacen bueno, hacen malo y hacen excelente. De acuerdo al comprador. Ahora, ¿cómo es eso de un empresario se sube al avión y no sé si cerré o no cerré negocio? Porque justamente frente a la ansiedad y a esa forma, vos no te fuiste quizás con el contrato, o te dicen, bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que hoy en día la cuestión de la inmediatez de las redes sociales, vos tenés un montón de intermediarios que están trabajando con China. De hecho, hay empresas que te ofrecen hasta el pasaje, te llevan. O sea que hay una intermediación que permite limar aristas en este sentido. Sí, lo que pasa es que hay determinados productos donde vos debés supervisar. Yo tengo ejemplos, por lo menos algunos pobres tipos que resultan cómicos, ¿no? Pero un muchacho de Camerún compró sacos, eran trajes. Y le terminaron mandando en el container trajes para chicos, y después con los trajes para chicos no sé qué hizo, pobrecito. ¿Qué fue un malentendido? Después, por ejemplo, las terminaciones, yo muchas veces lo hablé con la gente que trabaja en la industria de la indumentaria, que tenés que controlar, porque por ejemplo, lo mismo que te hacen bien con el cierre, si el cierre va bien, capaz que el cierre está al revés en otra prenda. ¿Y eso por qué? ¿Hay falta de control de calidad? No hay control de calidad, salvo en las cosas importantes, ¿viste? Por ejemplo, las marcas como Nike producían tanto, es decir, vos tenés el Nike trucho como el Nike verdadero. O sea, ellos trabajan la gama que le quieran comprar. Sí, ellos trabajan. El proceso es muy interesante en este sentido. Ellos, yo te diría que se manejan como lo que sería la viuda negra. Es decir, se manejaban con eso. Porque yo creo que hoy en día han logrado absorber todos los conocimientos que podían, ¿no? Fueron trayendo tipos que ganaban muy bien en todas las áreas, sobre todo en la tecnología. Se invierte mucho en educación, aunque la educación es paga. Entonces, viste, los tipos absorben todo lo que te pueden sacar, y después lo hace un chino más adelante. Entonces mandan el satélite, la evolución ha sido impresionante. Si nosotros tuviéramos que escribir esquemáticamente un cuadro para este empresario marplatense que dice, yo tengo que ponerme a negociar, bueno, ¿cuáles son las 5 cosas que no tendría que hacer para empezar? Lo que no tendría que hacer, lo que no tendría que decir jamás. Lo que no tendría que decir jamás frente a un chino, decís en una situación. Yo creo que más o menos lo que te fui marcando, o sea, tenés que ir despacio, no avasallarlos a ellos. El chino lleva en la sangre no quiero encontrar la palabra adecuada, porque no es la avidez por el dinero, pero sí el ánimo fenicio por el comercio. Los chinos son... vos, por ejemplo, vas a comprar a un lugar donde no tiene precio, como cuando vas a Gran Bazar en Turquía, y le decís, ellos te dicen 300, vos le decís 30. ¿Y cómo te das cuenta? Porque si realmente hiciste una buena negociación. Porque cuando cerrás, esa misma persona, te estoy hablando de lugares chicos, que te dijo, porque
son muy inteligentes, aprenden las palabras básicas, entonces te dicen inteligente, lindo, qué bien hablas chino, o más o menos, ¿no? Y cuando vos ves que la persona quedó con una cara que no es la adecuada, decís, acá se re bien. O sea, es más la gestualidad, señora, señor, esto no se puede hacer por teléfono, salvo que sea videoconferencia. No, son muy particulares en eso y la pelean, te pelean cada peso. Bien, atender entonces de no avasallar. Cuidado con el lenguaje, atento a la gestualidad, porque si estamos regateando nos vamos a dar cuenta, no tanto por las palabras, sino por los gestos, si estamos o no bien encaminados en nuestra negociación. A ver, Martín. No, y después hay una cuestión básica que son los contactos. Vamos hablando, es decir, China para los grandes negocios necesita imprescindiblemente contactos de alta esfera. Esto es una condición sine qua non. Por eso, bueno, hay varias cámaras que funcionan. De hecho, uno de los Macri está allá viviendo y Francisco Macri ha hecho hasta el tema de los subtes han venido de China. Así que es muy importante estar en las altas esferas. Lo que pasa es que ha cambiado mucho también el criterio de los chinos hacia la inversión hacia afuera. Los chinos en principio llegaron con los mercaditos, pero hoy en día están invirtiendo en recursos naturales, lo que se te ocurra, minería, petróleo, y no solo en Argentina, en toda América, y en África fue donde empezaron. En África desarrollan la infraestructura, pero se llevan todo. Se llevan todos los recursos. El país no da abasto. Martín, de hoy me quedó una pregunta que no quiero dejar pasar. En esta enumeración decíamos que no hay que avasallar, ya sabemos qué cuidados hay que tener. También aprendimos que el brindis reconoce las jerarquías, o sea, viendo un brindis donde hay gente que es china, que responde a esa cultura, podemos saber cuál es la jerarquía. Después de brindar y reconocerle la jerarquía a alguna persona presente, ¿cómo influye ese gesto en la negociación posterior? No, que ellos realmente les parece de sumo respeto y sube tu valoración la consideración. ¿Sube un punto, digamos, si reconocí la jerarquía? No solo la jerarquía, sino el conocimiento de China. El hecho ya de que vos conozcas palabras, o ya que hables chino, más o menos, para ellos es importante. Son muy nacionalistas. Es que no solo son... es una civilización, no es China solamente, es decir, no es un país. China, Chunkuo es el nombre de China en chino. Quiere decir el centro del mundo, del universo. Y ellos durante siglos, hasta que empieza, digamos, la revolución industrial y empiezan a quedar, se consideraban el centro del mundo, hacían esperar a los enviados de los reyes. No me acuerdo si era el rey Jorge que mandó, no se lo quisieron recibir. Además ahí tenés un caso justamente del conocimiento de la cultura. Mirá, te retrotraes, no sé, 500 años, no sé cuántos años exactamente, ahora no recuerdo, pero le mandan un carruaje de regalo. Y ahí está justamente la necesidad de conocer la cultura de un país. El tipo que va manejando el carruaje va por encima del emperador y no puede ir por encima del emperador. Nadie puede estar sentado por encima del emperador, ¿entendés? Entonces, claro, el carruaje también lo tuvieron que mandar lejos, y además les exigían una cosa que se llama koutou. Tou es cabeza, que es esa reverencia que vos ves. Bueno, se le exigían a los embajadores, y con el embajador de Inglaterra, que era un lord, un tipo de la nobleza, el tipo no quería hacerlo, y negociaban los diplomáticos para ver cómo lo lograban hacer, y creo que al final se cerró con que el tipo
pusiera una rodilla en tierra, una cosa por el estilo. Pero imagínate el valor que se le da a los símbolos, ¿no? Sin duda, Oriente es una cultura basada en simbología, vos lo dijiste muy bien, es mucho más que un país, pero cada país tiene las variaciones, o sea, en la medida que uno va de lo macro a lo más pequeño, va reconociendo diferenciaciones dentro de las distintas regiones de Oriente. Y supongo que también a partir de las distintas regiones de China habrá variaciones. Pero evidentemente es muy rico todo lo que tenemos para hablar con Martín Bielicki y nos va quedando poco tiempo. Por lo tanto, Martín, como para ir cerrando y comprometiéndote a otra visita donde vamos a ir tomando temas puntuales, ya después de esta introducción, hacia conocer un poquito más de cómo manejarnos en China, ¿qué opinás vos como argentino, como conocedor de nuestra ciudad, esta llegada de mucha inmigración china a la Argentina? ¿Cómo lo ves la población que viene de China, que se inserta con todo lo que significa asistir a las escuelas, a los centros cívicos, el tema comercial? ¿Cómo ves todo eso junto con lo que encontramos en Argentina, las distintas idiosincrasias que se encuentran? Bueno, hay un fenómeno que tiene que ver con que yo creo que vamos a ver el resultado quizás en la segunda generación, si se queda. Porque, por ejemplo, mucha de esta gente que viene y abre los supermercados, que vienen de una zona específica de China. ¿De dónde vienen? De Fujian, queda en el sur de China. Te diría más o menos a la altura de lo que sería frente a Hong Kong, ¿viste? Para ubicarse un poquito. No es una de las zonas más desarrolladas, no es como Beijing. Beijing hoy en día realmente es cosmopolita, ¿no? Ha cambiado. A mí dejó de parecerme la ciudad que me encantaba. ¿Se occidentalizó? Se occidentalizó a un punto impresionante. Es el problema de Oriente. Y esta gente vos sabés que manda a los chicos a que estudien, muchos, que vuelvan a China y estudien los cuidan sus abuelos y estudian en China. Ellos siguen manteniendo el concepto de ser bastante cerrados, de ser bastante temerosos. A mí me pasa ir a un supermercado a hablarles en chino y que de repente la reacción sea de miedo, o se quedan. Vos no sabés por qué. Es sorprendente, en lugar de sentirse cómodo. En muchos casos, además cuando vos lográs pasar la barrera, te hablo ya viviendo allá, son muy generosos, son tipos que te pueden ofrecer su cama. Vos vas a la casa y no tenés dónde dormir, te ofrecen su casa. Son tipos muy abiertos, pero tenés que pasar eso, y pasar eso implica también pasar la barrera de idioma, mostrando que vos tenés interés en acercarte a ellos. Acá vos fíjate que también ellos se sienten un poco siempre en la defensiva, en esa situación. Te estoy hablando del tipo del mercado, porque está cambiando mucho. Ahora están llegando ejecutivos, pero esos tipos se quedan 6 meses, o se quedan 1 año. Tenemos en el sur, yo no sé si es en Río Turbio, y se han integrado manteniendo su condición, es decir, de gueto, de estar ellos, que es bastante lógico, porque de casi un enclave, sí. Pero se han integrado bien con la gente. ¿Cómo reacciona el argentino, que tiene otras conductas, que tiene otra experiencia, considerado vago por los chinos, en cuanto a la descripción que me decías hace un rato? Y yo te pregunto esto pensando en otras inmigraciones, cuando la población argentina era otra, pero que vinieron italianos, españoles, vinieron judíos a la Argentina, como lo cuenta Huberman en su libro de los pasajeros del Weser, y siempre hay un encuentro generacional donde hay alguien que trae más conocimientos o distintos conocimientos, o a lo mejor tiene una fuerza de voluntad porque viene de una guerra, porque viene de la miseria. Por ahí el argentino está acostumbrado al facilismo de una tierra generosa y a lo mejor ha perdido la costumbre de la explotación o del esfuerzo importante, y en la confrontación sana, pacífica, interacción de esas dos culturas, hay uno que tiene más voluntad y espíritu de sacrificio y otro no. ¿Sí? Supervivencia de las especies, diríamos, en la naturaleza. Sí. ¿Qué pasa
en ese encuentro. ¿Cómo lo ves? Mira, pensá que ahora se está, no sé si ya salió, pero se estaba por modificar la legislación en términos, para las grandes ciudades, el hecho de poder tener un hijo más, ¿no? En el campo vos, si tenés la oportunidad, si tu primer hijo fue una nena, de tener otro más. Esto es una de las diferencias. Pero, a ver, ¿por qué voy a esto? Porque se le exige muchísimo al hijo. En China no hay jubilación. El hijo va a tener que mantener a los padres. El hijo va a tener que triunfar. Entonces al chico se le hace hacer, no solo se le exige en el colegio, se le hace aprender piano, viste, como en la vieja época acá. Si es nena, también capaz que la mandan a danza. Y se le exige muchísimo, muchísimo. Igual es el rey de la casa, pero con un nivel de exigencia brutal. Porque si las cosas no cambian, te digo, hoy recién está cubierto en las zonas rurales hasta lo que sería el 6º grado, digamos, el viejo 6º grado nuestro. Si vos vas a Beijing, tenés que pagar el colegio. El hospital, tenés que pagar. O sea... Martín, estamos hablando un poco de lo que yo te decía, están formando los chinos niños jóvenes y futuros adultos aguerridos a pelear por la vida, sí, en el sano sentido, y vos tenés en lo que es la Argentina hoy, en estos años donde la educación ha ido hacia atrás y no hacia adelante. Entonces tenemos jóvenes que no tienen formación, que no tienen la cultura del trabajo. Estamos con un problema en la sociedad argentina de que deberíamos empezar a luchar seriamente contra el narcotráfico. Las escuelas, donde no hablemos de los contenidos educativos, sino que hasta ediliciamente la Argentina está en muchísima dificultad. Una población debilitada por la administración fallida, si querés, de sus gobernantes, la vamos a confrontar, la vamos a poner a convivir, cual la gallina y el zorro, con gente que está con una formación para hacerle de brazo duro frente a la vida. Mira, hay un ejemplo muy simple. En China sobran ingenieros. En Argentina, vos viste que hasta se ofrecen incentivos para tratar de que... Mar del Plata tiene su facultad de ingeniería y tenemos una muy buena calidad de profesionales y sin embargo no tenemos la cantidad necesaria. Tenemos más abogados de lo que necesitamos, nos faltan ingenieros. Por eso ellos con lo que serían, digamos, las ciencias duras, son muy duros, se les exige, y hoy en día un chico obviamente a nivel, en cualquiera de las física, matemática, química, va a estar por encima ampliamente de un chico argentino. Martín, se nos agota el tiempo, te comprometemos, sabemos que vas a estar un tiempo más en Mar del Plata, así que vamos a seguir hablando de este tema que nos interesa tanto, que es la interrelación con la cultura china, así que muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos. Señora, señor, mientras tenemos una escuela que dice tienen que pasar de grado, aquí nadie repite, otras culturas sencillamente son exigentes para lograr más calidad en la vida de sus pueblos. Veremos qué pasa, son generaciones las que van a llevar a cabo ver la consecuencia, pero tenemos que tener la capacidad de previsión de tratar de nivelar para arriba con nuestra propia población. Gacetillas y se las publican cortadas? ¿No logra que se las publiquen? Servicio de gacetillas de publicación asegurada. En Radio Latitud Sur, su gacetilla va a salir publicada exactamente como usted la redactó y con la mejor foto, la que usted eligió. Asegure ya la publicación de su gacetilla. No demore más en llegar hasta la gente que usted necesita con su mensaje. Comuníquese a través del formulario Contactos de este sitio web radiolatitudsur.info o envíenos un correo electrónico a patiosproducciones@gmail.com.
Patios con Y, no se olvide, patiosproducciones@gmail.com. ¿Desea llamarnos por teléfono? 54 para Argentinas, 0223 681 9391. La solución está al alcance de la mano. Decíamos que tenemos que saber cómo cuidar nuestra